Vamos a considerar unos versos. Filipenses capítulo 2, 5 y siguientes. Cuando lo tengan, me autorizan, me confirman con su amén. Amén. Leemos la palabra de la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor añada bendición a su santa palabra. Desde que estamos aquí, de hecho ya estamos en cuenta regresiva. El próximo jueves, en hora de la mañana, partimos hacia Santo Domingo. Allá en nuestra congregación tenemos el ayuno de primicia, como se ha denominado. Empezando el viernes, comenzamos con mi pastora, nuestra pastora Fe Esperanza Paredes, y le dijo a mi esposa: vengan preparados, porque el viernes deben estar aquí. De hecho, hay cosas que nosotros dejamos por hacer. Sí, ya el sábado nosotros nos reintegramos a las actividades. De hecho, hay un taller de inducción para los nuevos líderes. Allá estamos trabajando en la escuela de líderes de nuestra congregación. También trabajamos los matrimonios de nuestras iglesias. De hecho, el año pasado, sí, podemos decirlo, el 26 de noviembre, estuvimos trabajando una conferencia con un tema interesante: adórname con tus caricias. Eso fue todo un éxito, nos gozamos, aprendimos, y en eso estamos trabajando, hermano. Pero yo enseño allá y le digo a las personas allá que lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo mejor para Dios. Si es lavar la batería, los instrumentos, tenemos que hacerlo bien. Los que tienen ministerio, los que cantan, deben hacerlo con excelencia, deben practicar, deben darse a eso. Entonces, allá es difícil verme cantando, muy difícil. Pero vamos a cantar algo. Ya yo no canto para nada. Yo quisiera cantar algo que hace muchos años cantábamos allá en esta congregación. Eso está en Isaías capítulo 12, verso 6. Como esos músicos son profesionales y yo no soy tan profesional, vamos a ver si ustedes me acompañan. Lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Isaías 12, 6. Y así nos acompañan. Vamos a ver si tengo tono. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. 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 Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque
de ti, el Santo de Israel. Finish. Gloria al Señor. En esta tarde vamos a predicar. Yo predico corto. Vamos a hablar acerca de un tema. Viviendo como Cristo. Dicen amén, amados. Viviendo como Cristo. Hay una proclama, ¿no? El pastor proclamó que estaremos en la balanza de nuestro Dios. Y mayor aún, tenemos que vivir como Jesús. Vivir para Dios. El referente histórico que tenemos es nuestro hermano Pablo, quien le escribió a la iglesia de los filipenses por algunas situaciones que se estaban viviendo en aquel lugar. Pablo tenía un dilema. Debía tomar una decisión. Había entregado su vida al maestro, un hombre que era bien dotado. Pablo fue adiestrado ante uno de los maestros más ilustres de aquel entonces. Pablo se perfilaba como un rabino. Pablo era un hombre celoso de la ley. Y también Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo consintió en la muerte de algunos mártires y buscó poderes para seguir haciendo daño a la obra de Dios, hasta que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ese encuentro produjo el rendimiento humano de Pablo hacia la voluntad de nuestro eterno Señor y Salvador Jesucristo. Se rindió plena y totalmente a nuestro Dios. Y en una ocasión, en todos sus viajes, dice que él ve una visión y ve un varón macedonio, ¿no? Rogándole que pasara hacia ellos. Sigue la visión. Llega a Filipo. Allí una mujer pudiente de la comunidad acepta al maestro, acepta a Jesucristo como su Señor. Había una mujer con espíritu de adivinación. Pablo lo reprende, cae preso y ahí empiezan los problemas. Funda la iglesia. En el momento donde Pablo escribe esta carta, era preso. Estaba hecho preso. Pero había una situación en la iglesia donde él se ve la necesidad de escribirle, de alentar a que ellos se mantuvieran de la manera que era necesario y que les convenía vivir como evangélicos, como cristianos, como seguidores del maestro. A pesar de sus cadenas, él decía de que eso había redundado para que todos hablasen de él con apego, que todos lo hicieran con amor, porque las prisiones no habían amilanado el deseo de Pablo. Entonces, el dilema de él es que si tenía que partir de esta tierra, lo cual era mucho mejor, o si tenía que quedarse para beneficio de la obra. Porque él entendía de que debía seguir trabajando. Entonces Pablo le escribe a nuestros hermanos de aquel entonces, haciendo un símil, para mí el más grande de la historia. Le dice a los hermanos de Filipo, de que por tanto, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo todos una misma cosa. La iglesia de allá
parece ser de que no estaban viviendo una misma cosa. Parece de que los demás buscaban lo suyo propio. De hecho, en los versos posteriores dice de que no mirando por sus propios intereses, sino que lo que hagamos, lo que realicemos, debe ser para glorificar a nuestro Dios. Nada hay por contienda ni por vanagloria. Porque nosotros como seres humanos, gracias, bueno, como seres humanos, la humildad no está en nosotros. Como seres humanos está en nosotros el querer sobresalir entre los demás. A veces sin quererlo nosotros competimos con los hermanos. Queremos ser el que mejor canta, quien mejor predica, quien mejor toca. Y Pablo está llamando a la atención de que nada podemos hacerlo por contienda o por vanagloria. Tenemos que rendir nuestras vidas, vivir como Cristo vivió. Dice de que en el versículo 5 dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, en quien siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se vació, se despojó de su esplendor y tomó forma de siervo y vino a servir y vino a buscar lo que se había perdido. Porque nosotros tenemos que vivir como vivió Cristo. Tenemos que despojarnos de todo lo que poseemos. El apóstol Pablo tenía conocimientos. Era un hombre aventajado, pero se rindió a la voluntad de Jesús. ¿Nos estamos rindiendo nosotros? ¿Estamos viviendo como Jesús? Es mejor servir que ser servido. Y muchas veces, amados, como decía en República Dominicana, muchas veces a nosotros como seres humanos nos gusta ser importante antes de ser útiles. ¿Dicen amén? Nos gusta ser importante. Nos gusta que se nos reconozca. Que digan: el gran varón de Dios, la gran sierva de Dios. Y nosotros fuimos llamados para servir. Jesús se vistió, se dejó su vestidura ya a la diestra del Padre y vino a nacer, como dijera alguien ahorita, en un pesebre, donde el más pobre de los mortales no ha nacido. Por ejemplo, en Dominicana, quien no nace en un hospital nace en un motor o en una guagua. Y quizás en mi caso, y el de los más viejos, ¿verdad? Había una partera allá, ¿verdad? Muy famosa, que fue la que nos asistió a nosotros, ¿verdad? En el alumbramiento. Me dicen, porque yo no me acuerdo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, para vivir como Cristo, tenemos que despojarnos de nuestros conocimientos. Tenemos que despojarnos de lo que nosotros creemos. Porque a veces creemos que nos la estamos comiendo. A veces creemos que lo hacemos bien. Y cuando nos confrontamos con la palabra del Señor, así no es como se hace. Eso no lo hace Jesús. Entonces Jesús, el apóstol Pablo, le está haciendo el símil a la iglesia de Filipo. De que como Jesús se despojó de su gloria, también debían ellos despojarse de un orgullo que tenían ellos.
¿Somos orgullosos? Cuando nos dice que bien lo hace. A veces como que el yoyito, como decimos allá, el yo, surge. Y así no estamos viviendo según Cristo. Cristo fue humilde. Se despojó, pero tomó forma de siervo. ¿Qué siervo? Un esclavo. Y la Biblia nos manda a que nosotros tenemos que servir, no a ser servido. Y nos gusta que nos hagan todo. Y hay mucha necesidad de la humanidad. Y nosotros como iglesia tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que despojarnos. Y como hacía el símil ayer de la dramatización. Hay personas necesitadas. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cuál es la respuesta que le estamos dando a la iglesia, al mundo? El mundo se pudre y nosotros comiendo y bebiendo. Y nosotros gordos, espiritualmente hablando. O sea, venimos a la iglesia, los estudios, la oración, los ayunos, engordando. ¿Y la gente que están afuera? Jesús no estimó ser igual a Dios. Tenía un compromiso con la humanidad. Nosotros como iglesia tenemos un compromiso con la humanidad. Y para cumplir con ese compromiso tenemos que vivir cual Jesús. Tenemos que vivir como vivió Jesús. Ser humildes. Cuán difícil es nosotros reconocer cuando hemos fallado. Qué difícil es para el hombre pedir perdón. Jesús dijo en los evangelios, le hizo una pregunta a los discípulos. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Usted dice que yo soy Señor y es perfecto, lo soy. Pero entre ustedes yo soy el que estoy sirviendo. Hay que ser humilde, amados. Hay que hacer la cosa para Dios. Hay que trabajar para Dios. Porque quien nos recompensa es Dios. A veces nos gusta que nos den el cutupe. Que el hombre está bien con Dios. Estar bien, perdón, con el hombre y con Dios. Que el hombre te tenga arriba y Dios. Hay que ser humilde. Había un hombre en la antigüedad que era bastante orgulloso. Estaba cerca del rey. El rey para todo lo invitaba. Pero el odio de él era cuando entraba al palacio. Había un pobrecito, vamos a llamarlo así, que no se inclinaba ante él, perdón. Y cuando él lo veía, se encolerizaba. Pero Mardoqueo, ¿verdad? ¿Me corrigen? En un momento fue útil. Había un complot para matar al rey. Y él lo escuchó y dio aviso a su sobrina. Y Dios lo libró, amados. Y se le fue el sueño al rey. Y le buscan el libro y él dice, oh, ¿y qué se hizo ese hombre? No se hizo nada con él. Pues, ¿qué príncipe está ahí? Porque a veces a nosotros nos gusta estar al lado del jefe. Que nos vean con el jefe. Ven acá, muchachos. ¿Qué se va a hacer con el hombre cuya gloria de ser rey? Digo, oh, pensó para sus adentros. ¿Y a quién más el rey quiere honrar que no soy yo? Que no sea a mí. Soy el que está más cerca de él. Bueno, ¿qué se va a hacer? Lo van a vestir con la ropa del rey, en el caballo más lindo, lo va a vestir, el príncipe lo va a pasear en la comunidad, y va a decir, así se hace con el hombre cuya gloria desea rey. A su nombre. Y cuando el rey escucha eso, dice, oh, lo que tú has dicho me parece bien, pero todo ve y hazlo a Mardoqueo.
A su nombre sea la gloria. Para él era el más importante. Importante es quien se humilla ante Dios. El que vive de rodillas ante Dios. El que depende completamente del Dios del cielo. Estar aquí en este día es un beneficio de parte de Dios. Estar ante el primer día del año aquí en la iglesia es un beneficio de Dios. ¿Lo merecemos? No, Señor. Pero en su misericordia lo ha permitido. Para que nos parezcamos más a Jesús. Yo quisiera que hagamos un análisis. De que cerremos nuestros ojos. Y nos miremos internamente. Y veamos si estamos caminando como Jesús. Si lo que yo hago estoy glorificando a Jesús. Si lo que yo digo estoy glorificando a Jesús. Solamente en la iglesia no. Tengo un trabajo. Tengo mi familia. Tengo una vida social. Donde quiera que esté debo glorificar a Jesús. Y Jesús se vistió de humildad. Se hizo semejante a siervo. Y fue obediente hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a morir por Jesús? ¿Estamos dispuestos a sufrir por Jesús? El Señor le dijo a Pablo, tú vas a ver lo que cuesta ser seguidor mío. Y lo vivió en su carne, Pablo. Pero lo grande es que a nosotros a veces no queremos sufrir por Jesús. Que cuando alguien no hace algo, entonces quien tiene que pagar las cuavas es Jesús. ¿Dicen amén? Me miran mal y Jesús tiene que pagarlo. El pastor dijo algo y Jesús tiene que pagarlo. Dejé de ir a la iglesia por fulano. No hago esto por fulano. La Biblia nos manda a ser humilde. Entonces, después de esa humillación hay una exaltación. Por eso vale la pena nosotros vivir como Jesús. Vale la pena que rindamos nuestra vida por Jesús. ¿Va a costar? Seguro que sí. Vamos a llorar, amén. Vamos a llorar. Pero al final tendremos un mejor beneficio. Tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que ser humildes. Tenemos que rendirnos ante su presencia. El mundo se está perdiendo porque no vive en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el carácter de Dios. Dios se manifestó a través de su palabra. Y si hoy la sociedad está como está, es porque no han vivido la palabra. Hay un epígrafe que dice ahí en los evangelios, creo que en los 4 está, que la regla de oro. Que lo que tú quieres, como tú quieres que te trate, usted debe tratar a los demás. Usted no puede pretender que lo traten bien cuando usted trata mal, cuando usted habla mal, cuando usted responde mal, cuando usted no es humilde, cuando usted quiere que le sirvan. Y la Biblia dice que es mejor dar. Y a nosotros nos gusta. Lo entendemos mal, ¿verdad? Como que lo entendemos al revés. Si la Biblia dice que es mejor dar, nosotros lo que queremos es que nos den. Y no queremos dar. Queremos que nos traten bien, pero además queremos tratarlo con la punta del pie. Y somos humildes. Y nadie nos puede llamar la atención porque yo soy fulano. Si me hablan mal, no toco. O no canto. O no hago lo que hago. Y somos humildes. Y estamos pareciéndonos a Jesús. Mi pregunta en esta noche, esta tarde. Hay situaciones en nuestras vidas donde tenemos que tomar una decisión. Donde tenemos que actuar.
Y si somos imitadores de Jesús, pensamos nosotros cómo lo haría Jesús en ese entonces. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Cuando nos da un ataque de ira. Cuando se nos sube los latinos y los dominicanos. ¿Ah? ¿Cómo lo haría Jesús? Recuerdo en una ocasión que iba yo con dos amigas, muy queridas, hermanas de la iglesia. Íbamos a cantar a un lugar y no recuerdo qué pasó. Y nos quitamos el uniforme, yo iba con ellas dos, los demás iban adelante. Y vino un borracho. Y sin medir palabras me dio un puño en el estómago y me privó. Y yo, oh. Entonces, di gracias a Dios porque había un muchacho adelante que si hubiera estado atrás, se armó el lío. Una se echó a reír, la otra reprendió y yo me quedé igualito, con mi golpe dado. ¿Qué hubiese hecho Jesús? A veces hay situaciones en nuestras vidas que obramos y decimos, yo no me quedo con esa. Por ejemplo, en Dominicana dicen, ¿cómo dicen dominicanos uno? Ahora hay una frase allá ahora famosa que dice, yo no cojo esa. Yo no cojo esa. Yo tengo que decirle, aunque... ¿Y Jesús cómo lo haría? Jesús lo acusaron. De hecho, le dijeron que él hacía las cosas por los demonios. Y no se alteró. Se quedó igual. Porque Jesús era humilde. Porque él estaba claro en lo que él venía a hacer esta tierra. ¿Estamos claros nosotros lo que estamos haciendo? ¿A qué hemos sido llamados? Entonces, hay situaciones en nuestras vidas. El Señor nos pone en situaciones en nuestras vidas que es para glorificar su nombre. Que es para servir. A mí me acusan allá de yo ser benevolente, de ayudar, de ser flojo. De ser flojo. En mi trabajo, ¿verdad? En mi trabajo porque a veces hay cosas que los maestros lo tratan fuerte y quieren, y yo lo cojo suave. Si hay que ayudar, hay que ayudar. Porque estamos llamados para servir, hermanos. No para que nos sirvan. ¿A quién aquí de los hombres no le gusta que llegara a su casa y que la mujer le haga todo? Yanelia, tráeme el agua, tráeme. Eso es bueno. Es bueno. Es bueno. Pero hay que servir. O sea, hay que ser humildes. Porque recuerde, amados, que lo que usted haga, que lo que yo haga, debe traer gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Si lo que obramos es mal, entonces traeremos descrédito al buen nombre de Jesús. Por eso hay que vivir como Jesús. Hay que despojarse de lo que usted piensa que es. Que Pablo tenía la dos ciudadanía y hablaba varios idiomas. Yo todo lo pongo por basura para ayudar al que me llamó. No importa lo que tú hagas atrás, importa lo que tú tienes que ser hoy. Que yo soy así. ¿Y quién dijo eso? Nueva criatura somos en el Señor. Que yo era así, me importa. Importa lo que tú debes hacer ahora. El Señor dijo que aprendiéramos de Él. Que era manso. Manso y humilde. ¿Cuántos cristianos que violan las reglas? ¿Cuántos cristianos que no son mansos? Que no se quedan con nada de nadie. Que el que lo mira mal le dice el boche. Que el que lo pisa, Bobby lo pisa. El Señor dijo que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Entonces, hermanos, tenemos que parecernos al Maestro. Tenemos que recapitular. Primer día del año 2017.
¿Vamos a vivir como Jesús? ¿Vamos a caminar como Jesús? Cuando nos encontremos en momentos difíciles, ¿cómo vamos a actuar? Antes de actuar tenemos que... ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Quien se deja dirigir por Jesús sabe cuándo hablar y sabe cuándo debe callar. El cristiano no actúa por impulso. El cristiano es una persona que tiene dominio propio. No puedo hacerlo. No, tranquilo. Porque somos imitadores de Jesús. Y Pablo dice de que por tanto Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo el sufrimiento, toda la desventura, todo lo que él pasó en esta tierra fue desestimado por el esplendor que el Padre le dio a Jesús. Todo nombre, toda rodilla se va a doblar ante su nombre. Y ese esplendor que él tiene lo ha puesto a favor de la iglesia. Pero una iglesia que camina tal cual. No digo iglesia. El hermano, la hermana que camina como Jesús. Porque la iglesia son esas 4 paredes. El templo es las 4 paredes. Donde usted vaya, donde usted camine, usted debe ser portador de Jesús. Amén. Y hablar de Jesús. Y cuando le digan algo, tranquilo. Yo recuerdo que trabajando en el ingenio, tenía una pasolita. Uy, cuánta pena me dio esa pasolita. Y salí de trabajar y en el elevado, bueno, ustedes no saben, no han ido todavía. El elevado que conduce a San Pedro, habían 3 personas. Aparentemente se quedaron por combustible. Y uno me paró, yo me paré, dígame. No tenemos gasolina. Tú puedes echarle gasolina, pero no tenían nada en que echarlo. Bueno, ok. Yo vivo cerca, busco un galón y le compro el combustible. Cuando iba de camino, un ingeniero que trabajaba conmigo me paró. ¿Qué tú estás haciendo? Yo no, pasó esto y esto. Mira, muchacho, esto está malo. Cómprale la gasolina, pero déjasela lejos para que no te atraquen. Bueno, me metí en miedo, ¿no? Fui a mi casa, busqué el galón, me quedé yo por gasolina. Entonces tuve que empujar la pasola. Cuando llegué le eché gasolina a mi pasola, le eché el galón. Y cuando iba pasaron 2 de las personas que estaban en un motor, lo empujaron. Y otro se quedó allá. Porque yo me tardé. Tenía que empujarlo. Y cuando llegué, le di los demás. El hombre empezó a llorar. Yo sabía. Ellos me dijeron que tú eres ladrón. Que tú te ibas a quedar con esos cuartos. Y yo le dije, ese hombre es cristiano. Yo, perfecto, yo soy cristiano. Entonces empezó a decir, Dios mío, ¿qué tú tienes conmigo? Porque era descarriado. O sea, llegué tarde, pero le llevé lo que ellos estaban pidiendo. El que no era cristiano me dijo, no te pares. Pero nosotros estamos llamados a servir, hermanos. Nosotros no podemos ser indolentes ante la necesidad de los demás. Nosotros no podemos quedarnos así, no, ok, yo no necesito eso. Jesús no necesitaba eso. Sin nosotros, Él seguía siendo Dios. Pero se despojó y vino a servir, vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos la vida eterna. Entonces, el compromiso nuestro es vivir como vivió Jesús. Y a partir de ahora, nosotros afiancemos ese vivir como vivió Jesús en esta tierra. Que lo que hagamos traiga gloria y honra a nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Dicen amén, amados? Amén. ¿Dicen amén? Amén. Nos pareceremos a Jesús. Actuaremos como Jesús. Hablaremos como Jesús. Serviremos como Jesús. Porque eso es lo que nos resta en esta vida. Recuerden, es mejor ser útil que ser importante. No quiere que lo reconozcan. Sea útil. Hay una necesidad. El pastor no tiene que llamarlo. Aquí estoy dispuesto. Hay personas que no hacen cosas
porque no le dicen. El trabajo está ahí. Ah, fulano no me dijo. Amigo, pero usted tiene que servir. Usted tiene que poner a su disposición, porque la grey es del Señor. Recordemos, tenemos que ser y vivir para Jesús. Vamos de pies. Vamos a hacer una oración por nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir como Jesús. Que lo que hagamos, que lo que digamos, en todo lugar donde estemos, el nombre de Jesús sea exaltado por lo que usted y yo hagamos y digamos. ¿Dicen amén? Amén. Vamos a permitir que el hermano Moisés haga esta oración para que el Señor nos ayude y que podamos nosotros ser imitadores de nuestro Dios. Hermano Moisés. Oremos. Amante Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Señor, gracias por habernos hablado esta tarde, Señor. Particularmente